A ver, ¿en qué marco se da esto? ¿Esto es el resultado de la fiscalización que se hace habitualmente todos los años? Sí, a ver, nosotros desde el año 2011 la ley de transparencia entra en vigencia y nosotros desde el primer momento de la ley de transparencia es que estamos fiscalizando a todas las entidades que están sujetas a la aplicación de la ley. Entre ellos los gobiernos regionales, los municipios, las autoridades de la administración central. Yo diría que lamentablemente cuando uno ve una tendencia histórica en los gobiernos regionales, cuando comienza a regir la ley de transparencia, los niveles de cumplimiento superaban el 95% en todos los gobiernos regionales. Ya. En ese momento los gobiernos regionales no eran electos, ¿no es cierto? Eran designados por la autoridad central. Pero en la medida en que uno va viendo el avance de los años, esto va cayendo a un 90%, pues bajo un 80%. El año pasado que hicimos esta fiscalización teníamos un 76,60 y algo por ciento de cumplimiento, considerando que el 100% de cumplimiento es lo que se espera, ¿no es cierto?, de las obligaciones de transparencia, y este año es el peor rendimiento histórico de los gobiernos regionales, que caen a un 76,06% de cumplimiento. Y lo más preocupante, Ramón, es que cuando uno hace el doble clic de en qué materias se están incumpliendo los gobiernos regionales, te encuentras con que presupuesto, asignaciones presupuestarias, modificaciones del presupuesto, transferencias de recursos públicos a terceros, cuestión que resulta de alguna manera inexplicable o inaudito después de los hechos que han ocurrido en los últimos años, ¿no es cierto?, que justamente han tenido que ver con transferencias de recursos públicos a entidades o a corporaciones privadas, que se ha hecho además todo un quehacer respecto de qué deben cumplir o no estas entidades para recibir estos recursos, pagando también a veces justos por pecadores la sociedad civil. Entonces, lo que uno hubiera esperado después de la fiscalización, sobre todo del año pasado, y de haber estallado casos tan bullados como los que conocemos, es que este año el nivel de cumplimiento hubiera subido. Y la verdad es que el promedio no, el promedio cae. Por cierto, hay gobiernos regionales que mejoran, pero hay otros que empeoran. Y eso te da cuenta de una disparidad, además, en los resultados, en una institución que por más que hoy día sea electa, lleva cumpliendo la ley de transparencia más de 15 años. Entonces, no es que estén en marcha blanca, no es que no conozcan la legislación de transparencia les aplica desde el primer momento de vigencia la ley de transparencia. Entonces, después de 16 años ya, uno esperaría que el rodaje estuviera más que aceitado y que estuvieran cumpliendo con la ley, y sobre todo en el caso de transferencias de recursos públicos, porque la ciudadanía ahí lo que quiere es escrutar que se estén usando bien los recursos de todos los chilenos. Me quedo un segundo en eso, en el punto central de aquello de que no se cumplan en esas materias, porque estaba viendo que los resultados de la fiscalización son entre el periodo del 3 al 20 de marzo, ¿sí? Estoy bien, el de este año. Sí. Ya, el caso convenio estalló el año pasado. Así es. Entonces uno, claro, reforzando un poco, reafirmando lo que señalaba recién, que uno pudiese esperar de buena manera que ese caso y el escándalo que provocó pusiese más énfasis en tratar de ser más claro, más transparente en entregar toda la información que se solicita. Y sobre todo, Ramón, además, si es que consideras que el año pasado hubo elecciones de gobernadores regionales y hay cambios de gobernadores regionales en algunas de estas regiones, y tú te das cuenta que a veces el cambio de la autoridad máxima de la gobernación resultó para efectos de transparencia para peor. Es decir, hay regiones que el año pasado estaban mejor y que este año caen, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, con la región de los lagos, que tiene un cambio de gobernador. En otros casos tú ves que el gobernador se mantiene igual y puede mejorar o cae. Entonces, cuando sobre todo hay autoridades nuevas que yo creo que no quieren verse envueltas en procedimientos sumarios, en noticias de prensa que más bien hablan de un débil cumplimiento de la transparencia en la función pública, la verdad es que es más alarmante el suceso, porque uno lo que esperaría es que esas autoridades que llegan renovadas llegaran con ánimo de cumplir la legislación como tenemos que cumplirla todos los chilenos. ¿Cuál es la región que menor cumplimiento tiene? Sí, mira, aquí hay distintos ítems, ¿ya? Nosotros revisamos desde que tenga publicado el personal, la contrata a honorario de planta, los actos y resoluciones con efecto sobre terceros, y sobre todo este año pusimos el foco en los temas presupuestarios, ¿ya? Y ahí, mira, la que más cae este año, y bien preocupante, es la Araucanía, que cae 43 puntos, ¿ya? O sea, llega a un promedio de 43 puntos, cae 35,6 puntos. Los Lagos cae 25 puntos, y en esos dos casos tienes cambio de gobernador. Ya tenemos un nuevo gobernador a cargo. Magallanes también cae 20,6 puntos y Coquimbo 8,3 puntos. Después tienes regiones que lo hacen mejor. Por ejemplo, Atacama, Tarapacá, que el año pasado fueron objeto de procedimientos sumarios, aprenden la lección y este año suben, y suben sustancialmente en puntaje. Por ejemplo, en el caso de Atacama alcanza un cumplimiento de 90 puntos porcentuales, un poco más de hecho,
y el año pasado tenía cerca del 40%. Entonces, sube muchísimo en su cumplimiento. O sea, se puede hacer. Se puede hacer. Otro tanto ocurre con Tarapacá. La misma gobernación de Santiago, que el año pasado también sale mal parada en esta fiscalización, este año tiene un cumplimiento mucho mayor, está sobre el 90% de cumplimiento. Y esto es importante decirlo, Ramón, porque el que cumplan con la ley de transparencia y pongan y disponibilicen en el portal los contratos, las transferencias, en qué se están usando los recursos públicos, es el primer paso para luego hacer el escrutinio, ¿no es cierto?, del cumplimiento, por ejemplo, del deber de probidad, ¿ya? O el cumplimiento de otras leyes. Por ejemplo, le está transfiriendo recursos públicos a terceros que están inscritos en los registros de terceros autorizados para recibir transferencias del Estado. Entonces, te permite, es una primera capa que permite, por ejemplo, a la prensa, a la academia, a los centros de estudio, escrutar la labor de estas autoridades, más allá de las facultades que tiene órganos como el Consejo, como la Contraloría, ¿no es cierto?, incluso como el propio Ministerio Público. Si, digámoslo, que lamentablemente tanto los gobiernos regionales como los municipios han estado envueltos en bullados casos que han involucrado incluso aristas penales. Natalia, ¿y qué significa instruir sumarios? ¿A qué nos lleva esto? Sí, mira, aquí la ley de transparencia en eso fue bien pionera en su minuto, porque facultó al Consejo para la Transparencia para directamente iniciar estos procedimientos sumarios. No es que nosotros le recomendemos o sugiramos al órgano público que está incumpliendo que los inicie, sino que los iniciamos nosotros mismos respecto al cumplimiento de la ley de transparencia. Y esto es un proceso, aquí hay debido proceso, hay un fiscal que está a cargo internamente en el Consejo de llevar a cabo estos procedimientos de investigaciones sumarias, se cita audiencia a las partes, se les escucha por qué están cumpliendo, incumpliendo, cumpliendo tardíamente o no con la completitud que la ley de transparencia les exige. Ahí hay argumentos de todo tipo, Ramón, en los descargos, desde no contar con los recursos necesarios, desde que los funcionarios a veces que están a cargo de la transparencia en estos organismos, por ejemplo, estaban con licencia médica, pero eso no exculpa el cumplimiento de la ley. O sea, el jefe de servicio tiene que encargarse que si hay una persona que está ausente de su trabajo o no tiene los recursos necesarios, organizar bien ese servicio para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Y entonces, transcurrida esa investigación, se formulan cargos. Y una vez que esos cargos se formulan, el Consejo Directivo, el Consejo para la Transparencia, decide si se aplican sanciones o no. Y estas sanciones pueden ir del 20 hasta el 50% de la remuneración del jefe de servicio mensual. Pueden escalar hasta el duplo cuando hay antecedentes agravantes. Incluso la legislación nos permite suspender al jefe de servicio por algunos días, ¿ya? Entonces, y esto lo hemos hecho. De hecho, el año pasado, lamentablemente, algunas de las gobernaciones se repiten, como te decía, no aprenden la lección, y vamos a iniciar los procedimientos sumarios y en el Consejo vamos a tener que decidir si son objeto de sanción o no, y el quantum de esa sanción. Cuando ya tienen sanciones anteriores hay agravantes, ¿no es cierto? Son antecedentes que a nosotros nos sirve para determinar esta multa, y esta multa se aplica y la hemos aplicado. Hay organismos que después recurren con recursos de reposición o a la justicia, están en su legítimo derecho, pero otros no, asumen el cargo que se les imputa y tienen que pagar de su bolsillo, de su remuneración, esta sanción. Pero cuando dice jefe de servicio, ¿está hablando de funcionarios también de segundo rango? Cuando dice jefe de servicio, estamos hablando directamente del gobernador. Depende de la infracción que se cometa, ¿ya? La ley de transparencia tiene tipificadas distintos tipos de infracciones. Por ejemplo, si tú como ciudadano solicitaste una información al servicio o a la gobernación y no te la entregó. Otro incumplimiento diferente es cuando la gobernación tenía que activamente publicar, porque la ley lo obliga, cierta información en el portal de transparencia, ¿ya? Y luego también tienes el caso que el Consejo, por ejemplo, tú pediste una información, te la denegaron, tú recurres al Consejo y el Consejo en un amparo resuelve que te la tienen que entregar. Todos esos tres casos son sujetos de sanciones, ¿ya? En algunos casos son al jefe de servicio y en algunos casos, cuando hay incumplimiento de transparencia activa, que aquí detectamos bastante, la sanción puede ir hacia abajo. Es al jefe del servicio, pero también puede aplicar, por ejemplo, al encargado de transparencia, también puede aplicar al fiscal, al secretario ejecutivo, al controlador municipal, y lo hemos aplicado. Ahora, ¿qué contrapesos hay para esto, como para que hubiese una señal de alerta que pudiese tener el propio gobierno regional? Por ejemplo, no sé, el trabajo, se me ocurre, de los CORE. ¿Los CORE tienen algo que ver aquí en su labor de fiscalización? ¿Podrían advertir, a propósito de esta información que entregan ustedes o el inicio de sumario, tener un rol más activo? ¿Por qué lo pregunto? Porque de pronto, cuando ocurren ciertos escándalos, cuando se surgen algunas informaciones que involucran el actuar de los gobiernos regionales, parecieran que fueran entes separados. Pareciera que la labor ejecutiva tal vez del gobernador y sus cercanos es una cosa y los CORE como que miran para el techo. Sí.
Efectivamente, la ley les otorga a los CORE una serie de atribuciones, por ejemplo, pronunciarse sobre el presupuesto del gobierno regional, etcétera, pero también una labor fiscalizadora directa, lo dice así tal cual la ley. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los consejos municipales, que también tienen un rol fiscalizador respecto a lo que hace el alcalde. Pedir más antecedentes, cuando se toman decisiones, por ejemplo, transferir recursos públicos, qué experiencia tiene la entidad que está recibiendo esos recursos, cómo se le va a pedir las rendiciones de cuenta, con qué periodicidad, esto fue con un concurso público, se asignó directamente. Ese es un rol que le corresponde a estos consejos y lo tienen que cumplir. Y de hecho, muchas veces lo que ocurre cuando nosotros disponibilizamos y notificamos esto a los gobiernos regionales, los CORE nos piden mayor información. Es una alerta y efectivamente funciona. Y lo mismo ocurre también, por ejemplo, Ramón, cuando hemos fiscalizado a las empresas públicas, no solamente se le notifica a quien está ejerciendo la labor de presidente ejecutivo o director ejecutivo, sino que también al directorio, porque es importante que todas las entidades que tienen algún rol de velar por los recursos públicos, su buen uso y por el buen funcionamiento en general de esa entidad, empresa pública, conozcan de la información y puedan tomar las medidas que correspondan. Ahora, si los gobiernos regionales cumpliesen con los niveles de transparencia que la ley le exige, no es un favor que se le esté pidiendo, ¿no? Así es. Eso está por ley. Uno pudiese eventualmente pensar que casos como el caso convenio, ya que colocas el ejemplo, no sé, de asignaciones que se le hacen a una entidad para saber si tiene la capacidad para poder desarrollarla, como hemos visto en situaciones que se están investigando hoy día en la justicia, y que el cuestionamiento está, ¿por qué se la entregaron a esa fundación si la verdad que esa fundación, no sé, tenía pocos años de existencia, no tenía experiencia? Hacía lápices y no hacía zapatos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué experiencia tiene en eso? Si se subiese esa información, si fuese pública, transparente, de fácil acceso, ¿podría alguien levantar la mano y tal vez detener una situación que está en desarrollo? Efectivamente. Y fíjate que no solo eso. Una persona, por ejemplo, que efectivamente con los antecedentes ahí a la vista puede iniciar una investigación propia y hacer denuncias, ¿ya?, ante las autoridades correspondientes, derivar nosotros mismos en el Consejo, cuando revisamos estos antecedentes, en algunos casos cuando nos damos cuenta que puede ser indicativo de alguna falta a la probidad o bien indicativo de algún eventual delito, nosotros también notificamos estos antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público. Estamos obligados a hacerlo por lo demás. Pero también la prensa. La prensa levanta mucha información a partir de datos que se disponibilizan en el portal de transparencia. Y en eso cumple una labor crucial. Para nosotros es un gran aliado, por así decirlo, porque también aquí hay un efecto reputacional, Ramón, que genera incentivos. Cuando tú das a conocer esto, tú tienes, por ejemplo, gobernaciones que al día siguiente reaccionaron en buena lid y dijeron, ¿sabe qué? Estamos en incumplimiento y nosotros necesitamos ayuda. Y una de las funciones, por ejemplo, del Consejo es la promoción. Y nosotros capacitamos a funcionarios públicos. Nosotros no solamente aplicamos el garrote, sino que también tenemos la función de ir a enseñar y cómo se aplica la ley de transparencia, que tiene sus complejidades también. Y en muchos casos, cuando cambian, por ejemplo, las autoridades, no siempre cambian los enlaces o la persona que cumple las funciones de transparencia al interior del organismo, pero a veces sí. Y entonces hay que ir de nuevo a capacitar, y eso lo hacemos permanentemente. De hecho, tenemos hoy día un programa de certificación de enlaces de transparencia, que toman unos cursos impartidos por el propio Consejo para certificarse de que están en conocimiento pleno de cómo tienen que aplicar la ley. Entonces, todo eso nosotros lo hacemos, es fiscalización, es garantía, que es lo que hace el Consejo cuando recurren, por ejemplo, las personas que no han recibido la información de los órganos públicos, pero también es promoción, es enseñar y es educar también a toda la ciudadanía que esa herramienta está ahí, está disponible y sirve para escrutar la labor de sus autoridades. Natalia, una última consulta. Cuando se realizan estas situaciones, resultado de las fiscalizaciones, que ya lo he explicado, se hacen año a año, hay un periodo entonces en donde se hace un debido proceso antes de llegar a levantar algún tipo de cargo. En el intertanto, la experiencia hacia atrás demuestra que hay niveles de cumplimiento mejor o explicaciones que hacen que estos porcentajes de los que estamos hablando se corran un poco, sí, o quedan casi iguales y al final las explicaciones al lugar. Mira, hay resultados bien dispares también en esto. Ya. Pero nos hemos encontrado con que muchas veces la sola notificación a la autoridad de que se ha iniciado una investigación sumaria por el Consejo para la Transparencia hace que esa autoridad se active, reúna los antecedentes, vea dónde está el incumplimiento y en la etapa en que se investiga muchas veces cumple y termina entregando la información o publicándola en el portal, lo que no necesariamente lo libera de una sanción, pero puede aplicar como un atenuante, es decir, la voluntad de cumplir la legislación, ¿ya? Como te digo, no siempre lo libera de una sanción porque
la entrega oportuna de la información es tan relevante como entregarla, ¿no es cierto? Entonces, si tú pediste unos antecedentes y te los entregan varios meses después, ese incumplimiento puede derivar en que finalmente tú no pudiste ejercer o derechos que derivan de esa información o la labor que todos hacemos, ¿no es cierto?, de escrutar el rol de nuestras autoridades. Entonces, efectivamente, hay de todo. Algunos persisten en el incumplimiento y en sostener los argumentos de por qué estaban incumpliendo, otros al tiro se ponen a disposición, piden más capacitaciones y el Consejo, que no tiene una presencia regional, se desplaza por todo Chile capacitando a los funcionarios y a la ciudadanía para que haga uso de esta herramienta. Se entiende, pero la oportunidad es un concepto clave. Clave para la transparencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia, por haber venido a conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Esperemos que este tirón de oreja sea efectivo. No puede ser que cada año los resultados sean peores. O sea, no puede ser que vayan cayendo, menos en este contexto en el que estamos, donde necesitamos mayor confiabilidad, credibilidad en las instituciones, pero además, sobre todo, Ramón, sabiendo todas estas autoridades que el Consejo está disponible para prestar capacitaciones y colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón.